Buenas, gente bonita. Aquí se reporta de nuevo su estimado amigo virtual Jesús Murillo otra vez, y no saben lo feliz que me encuentro esta vez debido al tema a tratar en este video. Les doy un resumen rápido. Ha salido el tráiler del nuevo y último DLC de Blasphemous, el reconocido juego español de la Semana Santa Oscura, y también han anunciado que harán una secuela, la cual saldrá en el año 2023. Y claro, aquí vengo yo a hacer un análisis de esta gran noticia porque hay muchas cosas que ver. Comencemos entonces. De entrada se nos muestra una barca que tiene una estatua de mujer con una lámpara que va abriéndose paso entre la niebla y que tiene debajo estatuas de personas que simulan que la están jalando. En los alrededores se pueden apreciar barcos sumergidos y muchas llamas azules que recuerdan a los fuegos fatuos de la película Valiente. Dentro de la embarcación está el penitente rezando con su rosario y a su lado derecho está la espada Mea Culpa. Se nos muestra luego el ambiente debajo del agua, lleno de más partes de barcos y hasta una calavera, y súbitamente algo empieza a moverse y nos tapa la vista de la barca del penitente. Este ser luce como una serpiente marina. Cuando la cámara vuelve a estar en la superficie, se puede observar su cola, parecida a la de una ballena. Unos breves segundos después, el penitente se voltea y en su pequeñez observamos un cuerpo que se enrolla en un gran mástil, confirmando que el animal que andaba merodeando debajo del agua es una serpiente marina gigante, la cual tiene cuernos tal toro, un ojo dorado y otro azul. Se usa un relámpago para pasar a la siguiente escena, en la que observamos los ojos de una mujer. Unos cortos segundos después se puede apreciar mejor, y notamos que lleva un atuendo que tiene evidentes influencias de la ropa típica de España. Lleva en su cabeza una especie de aureola como si de una santa se tratase, y porta una guadaña como arma. La vemos enfrentarse al penitente en lo que parece ser el osario, debido a que el lugar está lleno de calaveras. Al rato se ve una mancha de sangre en una de estas, suponiendo que el penitente le ha dado un golpe mortal con su ataque de sangre arrojadiza. En el fotograma que le sigue vemos unas velas prendidas y luego, en un escenario donde están unas cabezas gigantes, se ve a lo que parece ser un niño rezando y de su vientre sale un hombre como si fuese una araña. Esto es una referencia al destino que sufrió el alquimista en nacimiento, pero desconocemos si este es él o es otra persona. Seguido de esto se pasa a una escena en el interior de una capilla y en primer plano se ve el altar donde se ubica la estatua de la que salió la espada Mea Culpa. Debajo de este vemos llorando a un muchacho que parece que es Esdras. Digo que parece porque en el juego se muestra que este muere por un rayo, o tal vez simplemente se fue hacia otro lugar que no es el otro lado del sueño. Me parece curioso que la forma en la que se frota sus manos con los ojos es similar al capirote de Crisanta, que tiene esta forma ya que su penitencia es no poder ver. Pues aquí se ve la épica y famosa batalla entre el penitente y la señorita de los ojos tapados. No hay nada que comentar al respecto. Nada excepto el gran manejo que tiene con esa espada encantada, por Dios. Luego nos lleva al interior del deambulatorio de su santidad Escribar, viendo en un costado a Deogracias, nuestro gran amigo, mientras la cámara va subiendo y nos lleva a lo más alto del lugar, donde el penitente está librando la verdadera batalla final con Escribar, quien ahora se presenta como un anciano gigante de 5 brazos. El penitente va saltando por unos altares procesionales y más tarde, desde una vista aérea, se ve en el suelo a una inmensa procesión, la tan nombrada Procesión Infinita. Después de tanto saltar cual liebre y deslizarse por los brazos de su santidad como si fueran toboganes, le da el golpe final partiéndolo a la mitad. Pero no, la cosa no acaba allí, ya que al levantar la mirada se nos presentan 3 rostros masivos cuyos ojos son tapados con oro. Se dice que son las altas voluntades, o sea, las divinidades del juego junto al milagro. Pero el penitente, sin pensarlo 2 veces, le da igual lo grandes que sean. Él está dispuesto a acabar con esos dioses con tal de liberar a Custodia de la maldición. Y aquí es cuando el teaser del juego acaba, pero cuando la verdadera batalla final comienza. Esto va a estar épico, no queda duda. El nombre de este DLC en español significa Las heridas del recordar o Las heridas del recuerdo. Eso lo sabremos cuando salga el juego, o sea el 9 de diciembre de este año. El fondo está muy genial, es probablemente el mejor de todo el juego. Respecto a la música, aún no se sabe cómo se llama la canción, pero está muy bien lograda también y te da esa sensación de batalla final. Pero bueno, pasemos ahora a la otra parte del anuncio que tiene un dato importante que analizar. Luego de unos segundos de ver un fondo color negro con unas animaciones de humo, sale a la vista el número 2 en romano y debajo de este el número 2023, indicando que va a salir una segunda parte de este juego. Mientras observamos esto, se puede oír una melodía de fondo y una persona hablando sobre esta. La canción de fondo parece ser una reinterpretación de La muerte de los relinchos, canción que suena en la zona de la Santa Línea, cabe resaltar. La persona está hablando en latín, pero diciendo una frase muy confusa, así que decidí adaptarla de una forma que fuera entendible. Oigan, pues, lo que imagino yo que quiere decir. Recibe, Padre retorcido,
nuestras oraciones. Convierte mi cara culpable sin nombre y ven con nosotros. Que el milagro sea revivido. Esta información nos hace pensar que en la próxima entrega habrá un personaje que querrá revivir al milagro, similar a los seres que querían revivir a Drácula en Castlevania. Pero tengo una pregunta, ¿entonces el milagro todo este tiempo estuvo muerto? Y con eso, evidentemente, acaba este análisis. No les voy a mentir que ya deseo que sea ese día rápido para poder probar con mucha emoción las cosas que agregarán al juego y de ver si por fin me digno hacer algún gameplay de los nuevos jefes o del juego en general, que de verdad vale la pena. Y curiosamente el día que sale el cumpleaños un primo. ¡Yay! ¡Doble fiesta! Pues bueno, mis queridos internautas buscadores de vainas raras, este ha sido todo el video por hoy. Espero que les haya gustado mucho y se les quede la información en la mente tiempo después. Este fue JMT y nos vemos pronto. ¡Saludos!